¿Qué necesitamos saber sobre los sistemas de videovigilancia para el hogar o comercio? Según nuestras necesidades tenemos diferentes tipos de cámaras y formas de visualización. Aquí mencionaremos las posibilidades que nos ofrece el mercado, pero en otro video hablaremos específicamente de lo más utilizado en un hogar como referencia básica. Según su tecnología se las puede separar por analógicas y digitales. Las cámaras analógicas sacan ventaja por sus costos, son cableadas y llegan a un máximo de resolución de 5 megapíxeles. Algunas de ellas cuentan con micrófono incorporado. Las cámaras IP, en cambio, logran entre otras cosas mayor nitidez y alcanzan hasta los 4K de resolución, pueden trabajar con audio bidireccional, detectar zonas de movimiento y rostros, así como enlazarse a Wi-Fi. Según el tipo de fabricación existen cámaras interiores y exteriores. Las cámaras interiores generalmente son plásticas y no poseen protección efectiva contra la intemperie y las exteriores tienen normas de fabricación especiales para soportar lluvia o polvo. Cámaras PT, PTZ o también llamadas domos, cuentan con la posibilidad de manejarlas remotamente ajustando los ángulos, el foco o el zoom. Cámaras Bullet son aquellas que tienen forma cilíndrica con un soporte de pared. Varifocales son las que pueden adaptarse a cada zona ajustando el zoom. Cámaras ocultas se usan cuando es necesario disimularlas y que pasen desapercibidas. Visión nocturna, disponible en todo tipo de cámaras, pero algunas tienen la posibilidad de ver imágenes en color. Ojo de pez, cuenta con visión 360 grados y es apta especialmente para colocar en techos, posee varias posibilidades de configuración. Pasamos a hablar de visualización y grabación. Podemos clasificar la visión de las imágenes en remota y local, siendo la forma remota aquella que nos permite ver a través de Internet, ubicándonos fuera de nuestra instalación, y al referirnos a reproducción local es cuando lo hacemos con un monitor, televisor, PC o notebook, dentro del hogar o establecimiento en cuestión. La grabación nos permite visualizar imágenes que se guardaron en discos de almacenamiento, en la nube o también tarjetas de memoria y se puede grabar en forma continua o por detección de movimiento. El almacenamiento y la visualización se realiza con lo que se conoce como DVR cuando se trata de cámaras analógicas y NVR para cámaras IP. Otras cámaras pueden almacenar video en la nube o utilizar memory stick. Las DVR cuentan con entradas de video BNC que pueden ser de 4, 8, 16 o 32 canales y las NVR pueden llegar a incluir conexión PoE. Conexionado. La mayoría de las cámaras convencionales se alimentan con 12 voltios a través de una fuente. El video y eventualmente audio se transmite por Wi-Fi, cable coaxial o UTP. El tipo de ficha es RJ45 cuando se trata de cámaras IP, pero en las cámaras analógicas se utiliza ficha BNC para el cable coaxial y en cambio se utilizan balones si trabajamos con cable UTP.